La boca del justo proclama la sabiduría, y su lengua manifiesta lo que es verdadero, porque la ley de su Dios está en su corazón. Muy buenos días, estimados hermanos. El Señor nos ha concedido llegar a un nuevo mes, al mes de agosto. Y ahora nos vamos a disponer a escuchar con atención las lecturas de la palabra de Dios del día sábado, 1 de agosto, del libro del profeta Jeremías. En aquellos días los sacerdotes y los profetas dijeron a los jefes y al pueblo: ese hombre, Jeremías, merece la muerte, porque ha profetizado contra esta ciudad, como ustedes mismos lo han oído. Pero Jeremías les dijo a los jefes y al pueblo: el Señor me ha enviado a profetizar todo lo que han oído contra este templo y esta ciudad. Pues bien, corrijan su conducta y sus obras. Escuchen la voz del Señor su Dios, y el Señor se retractará de la amenaza que ha pronunciado contra ustedes. Por mi parte, yo estoy en manos de ustedes. Hagan de mí lo que les parezca justo y conveniente. Pero sépanlo bien, si me matan, ustedes, la ciudad y sus habitantes serán responsables de la muerte de un inocente, porque es cierto que el Señor me ha enviado a ustedes para anunciarles todas estas cosas. Los jefes y todo el pueblo dijeron a los sacerdotes y a los profetas: este hombre no merece sentencia de muerte, porque nos ha hablado en el nombre del Señor nuestro Dios. Entonces Ahicam, hijo de Safán, defendió a Jeremías para que no fuera entregado en manos del pueblo y lo mataran. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Los sacerdotes y los profetas falsos determinaron que era importante darle muerte a Jeremías. ¿Por qué razón? Porque ha profetizado contra el templo, que es la casa de Dios de Jerusalén, y en contra de la ciudad. Pero ellos no se fijan en lo que Jeremías antes había dicho. El Señor lo que quiere es que el culto que se dé allí en el templo de Jerusalén sea un culto bueno, noble, de corazón, y no un culto superficial. Que además se corrijan, porque había demasiadas injusticias sociales y el mal estaba desatado en la ciudad y en el campo. Pero a ellos les molesta que haya hablado mal en contra del templo y en contra de la ciudad. Pero Jeremías insiste que ellos son los responsables de que el templo esté en peligro y de que también la ciudad lo esté. Por eso, el Señor es quien me ha enviado a profetizar a ustedes. Si ustedes cambian de actitud, si ustedes se convierten, tengan por cierto que el Señor se retractará del castigo que tiene preparado para ustedes. Y entonces, con esta nueva intervención del profeta, cambian un poco. Por eso los jefes dijeron a los sacerdotes y a los profetas: este hombre no merece sentencia de muerte. Ha hablado de parte de Dios. Por fin alguien dijo la verdad. E incluso un hombre de nombre Ahicam, hijo de Safán, defendió a Jeremías ante los sacerdotes y los falsos profetas y alguna turba enardecida que quería matar a Jeremías. Este hombre, Ahicam, dice el autor sagrado, era hijo de Safán. Safán había sido un escriba del rey anterior llamado Josías, que hizo una reforma religiosa buscando que el culto en Israel, que el culto dado a Dios en el templo de Jerusalén fuera como al Señor le agrada. Pero ya había muerto. Ahora reinaba Joaquín, el hijo de Safán. Como quiera que sea,
Ahicam defendió a este hombre de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer también nosotros, hermanos, siempre defender a aquellos que nos consta que nos hablan en el nombre de Dios, defender al justo, nunca, nunca estar del lado de la injusticia, nunca absolver al que es culpable y culpar al que es justo. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo el rey Herodes oyó lo que contaban de Jesús y les dijo a sus cortesanos: es Juan el Bautista que ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Herodes había apresado a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, pues Juan le decía a Herodes que no le estaba permitido tenerla por mujer. Y aunque quería quitarle la vida, le tenía miedo a la gente porque creían que Juan era un profeta. Pero llegó el cumpleaños de Herodes, y la hija de Herodías bailó delante de todos, y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que le pidiera. Ella, aconsejada por su madre, le dijo: dame sobre esta bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por no quedar mal con los invitados, ordenó que se la dieran. Y entonces mandó degollar a Juan en la cárcel. Trajeron pues la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo, lo sepultaron y luego fueron a avisarle a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La fama de nuestro Señor Jesucristo, como era de esperarse, para gloria de Dios Padre, con la fuerza y el poder del Espíritu Santo, iba creciendo cada vez más. La misma gente se encargaba de hacer fama al Señor, como también lo debemos hacer nosotros en el tiempo presente. Que todo mundo sepa, tenga noticia de la grandeza del poder de Cristo, el enviado del Padre Eterno. Y entonces llegó a oídos del rey Herodes, y él decía: es Juan el Bautista quien ha resucitado, es Juan a quien yo mandé matar. Pero estaba equivocado. Claramente Cristo no era la resurrección o la encarnación del difunto Juan Bautista. Y se nos narra cómo sucedió la muerte de San Juan el Bautista. San Juan no se quedaba callado, igual que el profeta Jeremías. Los verdaderos profetas nunca se quedaron callados y anunciaban lo que Dios les ordenaba hacer. Aunque corrieran riesgo, aunque pusieran en peligro su vida, Jeremías no fue ejecutado. Pero Juan el Bautista primero fue encarcelado. Y él se atrevió, diríamos entre comillas, se atrevió a decirle a Herodes que estaba estrictamente prohibido que él tuviera por mujer a su cuñada, porque se la quitó a su hermano Filipo. Y esto enfureció mucho a Herodías, la mujer que vivía con Herodes, y agarró un odio enorme, grande, en contra de Juan. Pero no hacía nada Herodes en contra de Juan porque sentía respeto por él. Le gustaba escucharlo, lo consideraba un profeta, y la gente lo tenía por profeta y no quería enemistarse con la gente. Pero llegó el día de su cumpleaños, y entonces la hija de Herodías, su concubina, bailó de una manera tan exquisita y artística que entusiasmó a todos los comensales. Y entonces él seguramente
embrutecido ya por el alcohol, por el vino. Ya ven que los borrachos dicen lo que en su juicio jamás se atreverían a decir. Le dijo a la joven: pídeme lo que quieras, yo te voy a dar incluso la mitad de mi reino, pídelo. Y ella fue a consultar con su mamá, y Herodías, la madre malvada, fíjense qué consejo le da a su hija: dile que en esta bandeja te dé la cabeza de Juan el Bautista. Qué petición tan macabra. Y de tal palo, tal astilla. La joven y se inmutó. Fue con la bandeja y le dice al rey: quiero que me des en esta bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció. Por eso no hay que soltar la lengua tan fácilmente. Por eso no hay que andar diciendo cosas que puedan meternos en conflicto con los demás. Pero como era el rey y como según no quiso quedar mal con los convidados que habían oído su insistencia pertinaz de pídeme lo que quieras, mandó decapitar a Juan, trajeron la cabeza en la bandeja, el rey se la entregó a la joven. Imagínense esa escena en una fiesta, en una comida, que traigan la cabeza de una persona. Se necesita de plano estar endemoniado o estar endemoniados para soportar semejante escena. Se la dieron al rey, el rey se la dio a la joven y la joven a su madre. Se desconoce dónde habrá quedado esa cabeza. Pero los discípulos de Juan, en cuanto tuvieron noticia, fueron a la cárcel a recoger el cuerpo y lo sepultaron. Así murió el más grande de los profetas. Encontramos, hermanos, un paralelismo entre Juan y Elías. La profecía decía que Elías tenía que venir y Cristo aclaró que era Juan quien actuaba con el espíritu de Elías. Y así como Elías se enfrentó a un rey perverso, Ahab, y a su mujer todavía más perversa, Jezabel, aquí también Juan se enfrenta a un rey, nada bueno, Herodes, y a una mujer también más perversa todavía, Herodías. Los que son fieles a la palabra de Dios con frecuencia sufren persecuciones, desdenes, humillaciones, calumnias, y algunos hasta han tenido que dar la vida. Esa es la historia de los mártires, que tienen como ejemplo y modelo perfecto a Cristo mismo, el Hijo de Dios. Que estas lecturas, hermanos, que nos hablan de el profeta Jeremías y de San Juan el Bautista, fortalezcan nuestra fe. Y recordemos que si en la vida tenemos que atravesar momentos difíciles, tristes, lamentables, enfermedad, pobreza, dolor, aislamiento, no es nada con el sufrimiento que otros han tenido que padecer por ser fieles al Señor. El Señor permite muchas cosas porque sabe que de ellas podemos y debemos salir fortalecidos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y les acompañe siempre. Muy feliz y bendecido día, hermanos.